Bienvenidos. En primera instancia vamos a darle una breve introducción para responder a la pregunta ¿cómo está la economía del país? Nos encontramos en una sociedad abrupta, ligada a cambios estacionarios en la economía, integrando en su totalidad las fases económicas del país, entrando más a fondo en la sociedad actual, tomando referencias pasadas por los diferentes movimientos económicos de países subdesarrollados como lo es el nuestro. Para empezar, vamos a contextualizarlos acerca de qué ha pasado con la economía colombiana a través de la historia, teniendo en cuenta que la economía prehispánica se basaba principalmente en el intercambio comercial o trueque según las necesidades básicas de cada individuo. Podemos ver una pequeña evolución hasta finales del siglo XIX, en donde se empezó a modernizar la economía. Se inició la deuda externa de Colombia en 1820, dando paso a una economía más ágil. Aunque hubo algunos problemas, al comenzar el siglo XX hubo un crecimiento en el mercado interno y un mejoramiento en mercados regionales, gracias a que aumentaron las exportaciones de café, las cuales han sido uno de los principales productos de exportación en los siguientes años. La industria manufacturera colombiana se convirtió en una base de los bienes de consumo. Después de eso, la crisis mundial, el colapso financiero de 1929 y profundizada a causa de la Segunda Guerra Mundial, afectó el comportamiento económico de Colombia y más adelante, junto con el colapso de los precios del café, se implementaron medidas proteccionistas parecidas a las anteriormente implementadas. Más tarde, en la primera mitad de los años 50, se ve un favorecimiento de la disponibilidad de recursos. Después de eso, años más adelante, la ausencia de recursos para financiar el desarrollo industrial llevaron a que a finales de los 50 y comienzos de los 90 se reforzaran las medidas proteccionistas. Sin embargo, empezaron a promover las exportaciones de productos no tradicionales, ya que se dieron cuenta de la dependencia del café para acceder a divisas. Gracias a esta medida, el PIB nacional a mitad del siglo XX se multiplicó por 4. Sin embargo, en relación al gasto público, durante los años 50 y 80 se produjeron déficits seguidos de superávits, lográndose finalmente superar el nivel de superávits del inicio del periodo. Asimismo, la economía colombiana mantuvo niveles de inflación tolerables, siendo el más alto de 36% anual. Por lo tanto, el impacto de la caída económica en los años 80 que se dio en la región no tuvo mayor influencia en Colombia gracias a la influencia de divisas extranjeras y el desempeño en general de la industria local. En esta época, la economía colombiana mantuvo un promedio de crecimiento del 5% anual. En los 90 se buscaba iniciar un periodo económico de globalización, pero la recesión mundial y la crisis de los países asiáticos causó un estrago en América Latina, afectando en Colombia de manera significativa. Aunque ha logrado reducir la inflación a un dígito, los índices de desempleo, pérdida de poder adquisitivo, caída de producción y el sector agropecuario, señalados por el DANE para 1999, son muy desfavorables. Sin embargo, para los 3 primeros meses del 2000 se estimó una reactivación del 6% en la producción industrial. El desempleo de Colombia es de un dígito. Pero en 1998, la desaparición de la UPAC y la caída de las exportaciones tradicionales y condicionadas por el fuerte golpe a las economías asiáticas durante su crisis, hizo que el desempeño en dicha época fuera pésimo, y con ello el servicio de deuda tuvo un contradictorio resultado. Se contrajo, pero los costos de pago se vieron incrementados, llevando a aumentar la percepción de la crisis, ya que el gobierno, no teniendo recursos disponibles, tuvo que pedir préstamos externos para poder sobrellevar la situación. En marzo del 2000, el Banco de la República dijo que la deuda externa colombiana llegó a los 36 millones de dólares, los cuales 24,490 millones eran del sector público. El total de la deuda equivale al 41,3% del PIB, lo cual según los analistas nacionales e internacionales es muy preocupante y explica el aumento de la severidad de los ajustes de políticas económicas y fiscal del gobierno. Desde el inicio de la década de 1990, Colombia ha dejado de lado la sustitución de importaciones y ha abierto nuevos mercados. Basándonos en las estadísticas del país, encontramos una desaceleración económica que la nación viene presentando desde mitad del año 2014. En el primer trimestre aumentó un 1,1% el Producto Interno Bruto, con que se mide el crecimiento de la economía. La variación anual más baja para este periodo en 15 años y decreció un 0,2% frente al trimestre octubre-diciembre. En el reporte del PIB, por el lado de la oferta, se tiene que solo 4 de 9 ramas de la economía crecieron entre enero y marzo. Cálculos propios indican que el mayor aporte de la expansión del 1,1% del PIB fue la intermediación financiera, por ejemplo, bancos 6,4%, seguido de productos y cultivos distintos al café 12% y refinación 9,3%.
Con estos resultados, encuesta expectativas del Banco de la República de abril arrojó que este año se proyectó un PIB que expanda a razón de 2.16%. Ahora se da por asumido buena parte del impacto en el consumo de la reforma tributaria. En próximos meses, los créditos tenderán a ser más baratos y se espera una recuperación en la creación de puestos de trabajo, de comercio, industria y construcción. Hace poco el ministro de Hacienda nos dijo que la economía en este primer periodo del año había crecido alrededor del 1.7%, pero pues comparado con el 2.6% del año pasado en esta misma época. Se supone que la reforma se hizo para que la economía creciera, por lo que la tasa de cambio y el precio del petróleo hicieron que el crecimiento se estancara. Pero con la situación de ahora, parece que la situación no está en lo correcto. Si se tiene en cuenta que los sectores como la construcción, que es uno de los sectores más rentables de nuestra economía, y la industria han tenido un decrecimiento, esto puede explicar por qué la economía no creció lo que se esperaba. Además, la inversión extranjera también bajó y pues digamos que no nos conviene porque se necesita impulsar varios sectores de la misma. También la tasa de cambio ha jugado un papel en la que la economía está como estancada, ya que las importaciones son mucho más caras y pues sería ideal que el país exportara, por lo que llegan mejores ingresos para la misma tasa de cambio. Hay una ecuación que podemos explicar la inversión extranjera, lo cual es X menos M es igual a S menos I, donde X son exportaciones, M son importaciones, S es ahorro, I es inversión. Por esa igualdad sería cumplir que si en un lado baja, pues en la misma también bajará. Teniendo en cuenta esto, si las exportaciones han bajado por la tasa de cambio, se supondría que en el otro lado de alguna, por ejemplo, el ahorro o la inversión debe haber bajado también. Como una inversión se puede ver en teoría como una importación, eso explicará esa caída en la inversión de afuera. Mientras el gobierno mantiene su discurso optimista sobre el futuro de la economía nacional y en varias oportunidades ha repetido que el desempeño de cada trimestre sería mejor que el anterior, el mercado se divide entre quienes acompañan al gobierno en su visión y esperan que las variables económicas mejoren con el paso de los meses, lo cual llevará a un incremento en la confianza de nosotros como consumidores, motivado esencialmente por la reducción de la inflación, de las tasas de interés y quienes opinan que estamos viendo en el peor momento de la economía. Los analistas que se pueden clasificar como pesimistas pues señalan que el país aún atraviesa una tormenta económica, la cual la producción industrial y la demanda de los hogares aún no reaccionan, mientras que la demanda de energía se reduce y aún predominan los recursos de inversión extranjera del portafolio, que aunque por el momento no permite factores externos de los cuales no pueden hacerse cargo ni el mismo gobierno. En enero de 2017 se mantuvo la estabilidad de la tasa de desempleo registrada en el mismo periodo del año pasado y característica del primer mes de cada año. Según la información del DANE, este martes la tasa de desempleo de enero 2017 fue 11.7% y la de enero del 2016 fue 11.9%. El director de la entidad resaltó que 89.000 personas más encontraron empleo en enero del 2017 y se destaca la generación de empleo de la industria manufacturera en estos últimos periodos. Para concluir en estas cosas, vamos a retomar las ciudades y las áreas metropolitanas. Para las 13 ciudades y las áreas metropolitanas, la industria manufacturera lleva 4 trimestres móviles consecutivos con variación positiva. Por ejemplo, el desempleo disminuye en hombres mientras que está aumentando en mujeres, comparado con el periodo de noviembre 2015-enero 2016. Y tomando como base el año 2017, los sectores más dinámicos en generación de empleo para las 13 ciudades y áreas metropolitanas fueron industria manufacturera, servicios comunales, sociales y personales. La generación de empleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas estuvo asociada a la creación de empleo asalariado, lo cual es formal, cuya contribución fue 1,6 veces más de lo que el empleo por cuenta propia. Muchos ciudadanos se preguntarán cómo se obtienen estos datos y cómo analizarlos, teniendo en cuenta que las tasas de desempleo del mes de más bajo en comparación con la del año anterior. Estas encuestas son basadas en la gran encuesta integrada de hogares. Con base en los datos anteriormente mencionados, podríamos decir que la economía en Colombia no se encuentra en un punto crítico, pero no ha sido la mejor en su historia. Aunque ha recibido reformas y estrategias para mejorarlas, en las cuales hemos visto un pequeño progreso, no se ha logrado recuperar de todo. Sin embargo, creemos que si el gobierno sigue implementando estrategias para la dinamización de la economía, llegaremos a un punto en el cual se superen las expectativas de crecimiento y el país así pueda progresar. Es un pensamiento un poco positivo, pero hemos podido evidenciar diferencias tales como el control de la inflación de este comparado con el año pasado. Es porque pensamos que manteniendo este tipo de tácticas puede existir un avance significativo que nos llevará a progresar como país. Gracias.